Un tema usual que los isekai suelen obviar es qué pasó en el mundo original del protagonista. Y en el caso de Tsukimichi, los capítulos extra de la novela nos dan más detalles con respecto a esto. Así que permíteme contarte qué fue lo que pasó en la Tierra después de que Makoto se fuera. Para empezar, recordemos que cuando Makoto estaba con Tsukuyomi y aceptó irse al otro mundo, él había preparado dos cartas, una para sus padres y otra para sus hermanas. En la carta a sus padres, Makoto les diría abiertamente el tema de irse al otro mundo y dejaría que sea decisión de sus padres el decirles a sus hermanas la verdad con respecto al otro mundo. Igualmente se resalta que el tono en las cartas de Makoto era uno más bromista, probablemente porque Makoto no quería una despedida emotiva con su familia, y Makoto aprovecharía en pedirle a sus padres que se hagan cargo para darle una explicación a la escuela y a su maestra del arco. Sus padres, al ser la última petición de su hijo, pusieron bastante empeño en esto. Ahí es cuando las hermanas, la escuela, la presidenta del club del arco y Hasegawa se enterarían de la misma historia, de que Makoto de un momento a otro se fue a estudiar al extranjero, específicamente a Vaduz, que es la capital de Liechtenstein, un microestado que se encuentra entre Austria y Suiza. La verdad no estoy seguro si Makoto en tono de broma dijo esto como una excusa y sus padres hicieron caso, o si ellos deliberadamente escogieron ese lugar al azar. En fin, en la escuela empezaron a circular bastantes rumores de por qué Makoto se iría tan de repente, siendo uno de los principales rumores que Makoto se declaró a la presidenta del club de arco, pero ella lo rechazó, y debido a que no podía soportar estar como vicepresidente después de ser rechazado estando tan cerca de ella, él increíblemente decidió escaparse al extranjero. Y la presidenta del club de arco estaba increíblemente molesta, primero porque Makoto en un solo fin de semana había decidido irse a estudiar al extranjero sin decírselo a nadie más. También estaba bastante molesta por los rumores que estaban circulando. De hecho, ella le confesaría a Asuma, que es el amigo que se inscribió con Makoto al club de arco, que los rumores, si bien están erróneos, estuvieron bastante cerca de la verdad. La verdad es que Higashi, que es el nombre de la presidenta, consideraba que Makoto debería haber tenido su puesto en primer lugar, y fue por insistencia de Makoto que terminó aceptando el cargo con la condición de que Makoto la ayudaría como vicepresidente. Y lo segundo es que ella fue la que se declaró a Makoto y fue rechazada por él. Asuma estaba impactado de escuchar esto, no podía creer que Makoto haya rechazado a una de las chicas más populares de la escuela, y en cierto modo se sentía aliviado de que se haya ido al extranjero, ya que si los demás se enteraban de que él había sido el que la rechazó, muchos de los chicos irían tras Makoto. Mientras tanto, en el caso de Hasegawa, simplemente ella se quedó con cabizbajo todos los días, bastante distraída y constantemente suspirando por lo que decían sus amigas, mencionando que tal vez podría irse a Liechtenstein en las próximas vacaciones de verano, pensamiento que igualmente compartía Higashi, pero pocos saben que Makoto ya tiene a otras dos chicas que le están sirviendo y que están deseosas de poder estar a su lado. Y con respecto a las hermanas, la hermana mayor de Makoto, Yukiko, nos contaría que tiene bastantes dudas de cómo de un día al otro Makoto se fue al extranjero. Sin embargo, sus padres, cuando se tratan de secretos, ellos tienen sus labios sellados. Lo único que sabe es que Makoto se encuentra bien. Igualmente en su carta, Makoto mencionaría que apoya el deseo que tiene Yukiko de estudiar pediatría, algo que le sorprendió de cierta manera, porque en un inicio Makoto prefería que su hermana se dedicara a la medicina de deportes. Y si bien le hacía feliz que Makoto apoyara su deseo, igualmente deseaba que se lo hubiera dicho en persona, porque aunque Makoto no lo sepa, la razón por la que Yukiko quiere estudiar pediatría es en parte por él. Ella nos cuenta que en su niñez ella igualmente lo tuvo difícil, se cansaba de inmediato, apenas podía hacer las actividades físicas del día a día y terminaba muy adolorida constantemente, se sentía muy frágil, pero a comparación de Makoto, ella estaba completamente bien. Makoto era tan frágil que fácilmente por hacer cualquier movimiento podía darle fiebre, incluso podía romperse sus huesos. De pequeños el tener que cuidarlo le daba problemas ciertamente, pero igualmente la debilidad de Makoto y cómo él intentaba superarse a sí mismo quitó cualquier complejo o inseguridad que Yukiko tenía con su propia debilidad, y por el contrario la motivó a esforzarse más con la idea de proteger a su hermano, practicando judo, haciendo las labores de la casa. Todos los hermanos de la casa aprendieron al menos
ellos un arte marcial y hacer las labores de la casa al igual que cocinar. Algo que hasta ahora Yukiko se pregunta por qué sus padres eran tan insistentes en hacerles aprender todo esto a los tres. Lo último que menciona es que su prometido estará bastante decepcionado porque es bastante apegado a Makoto, pero tendrá que contárselo tarde o temprano. Con respecto a la hermana menor, Makoto le diría que si tiene problemas ya sea con estudios o con algo más, puede pedirle ayuda a Higashi, que es la presidenta del club de arco, y que no se acerque a su amigo Ibuki, que es un mujeriego. Lo último que Makoto diría igualmente es que ninguna de las dos tiene que siquiera intentar ver lo que tenía en su computadora. Por último, hablemos de los maestros de Makoto. La persona que le enseñó el arco a Makoto era Natsuko Munakata, que si bien heredó el dojo de su familia, antes de eso era una mercenaria que estuvo en distintos campos de batalla. No se explica por qué dejó de ser una mercenaria, pero fue gracias a esa experiencia que tenía la mente constantemente en calma y al mismo tiempo es en parte lo que le ayudó a enseñarle a Makoto lo que es el poder detectar las intenciones asesinas de los otros. Igualmente contaría que cuando empezó a entrenar a Makoto, los padres depositaron toda su confianza en ella, algo que le llamó bastante la atención pensando que era por influencia de Makoto. Y aparte de su entrenamiento regular del arco, sus padres le hicieron unas cuantas peticiones especiales, por ejemplo, que Makoto pudiera utilizar el arco montando a caballo, donde ella respondería que solamente podría enseñarle el estilo moderno de eso, que realmente la profesora conducía en su jeep de izquierda a derecha a máxima velocidad abriendo el techo para que Makoto se levantara y empezara a utilizar su arco. Así que realmente la puntería de Makoto no es un juego. Igualmente la otra petición que le hicieron es enseñarle a Makoto a hacer el combate cuerpo a cuerpo, por lo cual le enseñó a utilizar la Ukine, que es una especie de flecha corta que justamente vimos utilizar a Makoto en su primer encuentro contra Sofía. Por otro lado, su maestro era Genichi Ishido, uno de los más renombrados maestros de la espada que hay en el país, que curiosamente igualmente era el maestro de Hibiki, la heroína. Lo curioso es que a pesar de que Hibiki era completamente hábil y bastante admirada y muy recomendada para que sea la siguiente discípula de este maestro, después de haber enseñado un par de meses a Makoto, Genichi se olvidó por completo de Hibiki. A pesar de que a los ojos del mundo Hibiki era la mejor candidata a ser su sucesora, Genichi se encontró fascinado por la increíble diligencia y trabajo duro que hacía Makoto en seguir los pasos una y otra vez hasta finalmente dominar una técnica. Además que Makoto era capaz de realizar movimientos que muy pocos podrían hacer de forma tan natural. Fue ver esta absoluta diligencia y constancia que tenía Makoto lo que hizo que realmente quisiera ver qué tan lejos podía llegar como espadachín. Pero después de que Makoto desapareciera, Genichi constantemente iba a visitar el dojo de Natsuko reclamándole que deje de ocultar a Makoto, con ella quejándose de que no lo está haciendo, hasta que eventualmente le contaría lo que le dijeron los padres de Makoto, que entre lágrimas le dijeron que Makoto se fue a otro mundo, y al ver su seriedad al decirlo no sabía cómo reaccionar, pero por lo menos sabe que él se encuentra con vida y puede que algún día regrese. Y esos son todos los detalles que te puedo contar. Si te gustó este video, por favor déjame tu like. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a pasar por mi canal que tengo más videos de este tipo. Igualmente estoy narrando el volumen 11 de la novela ligera, que ya pasa donde se quedó la segunda temporada del anime. Así que si esto te interesa, no dudes en suscribirte y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.